¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy, y el título del programa de hoy es Algo sobre el buen gusto. Bajo este título, señora, señor, los siguientes temas de la agenda nacional. Primer tema, las estancias de Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Primer tema. Segundo tema, las palabras descomedidas del señor Carlos Zanini, secretario legal y técnico, en el discurso del próximo domingo 27 de abril. Y el tercer y último tema, los intelectuales de Carta Abierta opinan sobre la candidatura a presidente del gobernador don Daniel Scioli. Y les recuerdo nuevamente el título del programa de hoy, Algo sobre el buen gusto. Y antes, un gran cariño para vos, Catalina Rodríguez, y para vos, Joaquín Rodríguez, dos jóvenes televidentes de este programa Ayer es Hoy. Y como el título del programa de hoy es, insisto, Algo sobre el buen gusto, nos ha parecido, señora, señor, pertinente recurrir otra vez al diccionario de la Real Academia Española, porque allí distinguimos los vocablos civilización y los vocablos cultura. Civilización es, insisto, según el diccionario de la Real Academia Española, el conjunto de ideas, ciencias, artes y creencias que caracterizan a una nación, a una región o a un continente en determinada época de la historia. Y cultura es el haber resultante, es la ilustración de ejercer el entendimiento del hombre sobre aquellos conocimientos que la civilización proporciona. Fácil es distinguir, señora, señor, que en la palabra civilización la inteligencia del hombre, la razón del hombre y la voluntad del hombre están dedicadas a descubrir, inventar y o perfeccionar la filosofía, la política, la ciencia, el arte y la técnica, porque estas 5 materias, filosofía, política, ciencia, arte y técnica, resumen todos los conocimientos de la civilización humana, en lugar de la cultura, donde aquí la inteligencia, la razón y la voluntad del hombre están dedicadas a tratar de aprender aquellos conocimientos que la civilización le proporciona al hombre. Y entonces, en razón del tiempo, del brevísimo tiempo que tenemos en este programa Ayer es Hoy, en apretadísima síntesis, nos ha parecido oportuno recrear con usted, señora, señor, algunos temas muy breves, absolutamente breves, sobre, por ejemplo, la cultura china. Eran excelentes astrónomos porque estudiaron la bóveda celeste, eran excelentes matemáticos los chinos que conocían la numeración por decenas, pero es evidente que en el arte chino, las porcelanas y cómo esmaltaban las miniaturas de marfil y de ébano, los chinos no han tenido rivales. En cuanto a la civilización india, no a la hindú, porque hindú es la religión, hablamos de la nación india allá por el más o menos 4000 antes de Cristo. Sabido es, señora, señor, que los libros de la civilización india fueron escritos en su mayoría en idioma sánscrito, y el vocablo sánscrito puede dividirse en 2 partes: sam, que quiere decir con, y krita quiere decir hecho, que se puede traducir de la siguiente manera: este idioma construido cuidadosamente. Y el idioma sánscrito, usted recuerda, señor, que es el idioma madre de los idiomas griego, latín, persa, eslavo, teutón y celta. Pero además recordamos que cuando Alejandro Magno, el dilecto alumno de Aristóteles de Macedonia, cuando ya estaba en el continente asiático, cuando ya había vencido al rey persa Darío, Alejandro Magno cruza el río Indo
y vence al rey indio cuyo nombre era, recuerda señora, recuerda señor, el rey Poros. Cuando es vencido por Alejandro Magno, le pregunta Alejandro Magno al rey Poros: ¿cómo quieres que te trate? Como un rey. Admirado por la valentía, Alejandro Magno le devuelve las tierras, le devuelve los bienes, y entonces el rey Poros le muestra a Alejandro Magno los conocimientos que tenía la India por ese tiempo, conocimientos de matemática, de álgebra, de trigonometría, manejando el número 0 de la numeración arábiga. Y además Alejandro Magno encuentra que allí en la India los indios tenían conocimientos de filosofía, de lógica, de astronomía, y habían inventado, no los chinos, sino los indios, el ajedrez y el papel de algodón. También por el 4000 a.C., los súmeros de la civilización sumeria establecen su capital en la ciudad de Sinear, que como usted recuerda, señora, señor, la ciudad de Sinear está al sur del Éufrates, en la desembocadura del río Éufrates, en la conjunción con el Tigris, cerca del Golfo Pérsico. Y los súmeros eran famosos por cómo trabajaban el cobre, cómo trabajaban el oro, pero además por la escritura ideográfica que luego dio lugar a la escritura cuneiforme. También recordamos con ustedes la civilización caldea babilónica, que dentro de esta civilización mesopotámica, allá por el 2300 a.C., con su famoso rey legislador, nos referimos al Código de Hammurabi, a los canales que construyó en materia de arquitectura, de ingeniería, civilización caldeo-babilónica, que juntamente con la civilización mesopotámica eran maestros en astronomía, en matemáticas y en los pesas y medidas. Y también compartimos con ustedes la civilización egipcia. Los egipcios eran excelentes astrónomos y matemáticos, cuyos cálculos en la distancia Tierra-Sol, en el fenómeno de precesión de los equinoccios, en el fenómeno de el diámetro terrestre y el factor pi del círculo 3, 14, 16, usted, señora, señor, los encuentra en la pirámide de Keops. Tenían conocimientos de hidráulica, de medicina y también en materia química, lo demostraron en cómo trataban el vidrio y en cómo trataban el papiro. Y también la civilización cretomicénica, allá por el sur del mar Egeo, la civilización cretomicénica, allá por el 3000 a.C., sufrió los influjos de la civilización egipcia. Civilización cretomicénica que fue invadida allá por el más o menos 1800 a.C. por pueblos que provenían del Danubio, cerca de la región del Cáucaso, que ellos se autodenominaban que venían de la Hélade, eran los helenos, lo que hoy conocemos como los griegos. ¿Cómo eran sus etnias? Estaban mezclados con pueblos nórdicos y sus etnias eran aqueos, eolios, jonios y dorios, los que luego eran los espartanos. ¿Dónde se establecen? ¿En qué lugar de Grecia se establecen? Se establecen en la región de Tesalia, luego cruzan el istmo de Corinto y se establecen en la región de Argos. Y entonces estas 5 civilizaciones que de manera estrictamente escueta, brevísima, hemos compartido con ustedes: la China, la mesopotámica, caldeo-babilónica, la egipcia, la cretomicénica y la greco-romana, de la cual hace instantes acabamos de hablar, nos parece que son las 5 civilizaciones en las cuales está debidamente asentado aquellos conocimientos de la civilización que hoy disfruta este siglo XXI en el cual usted y yo vivimos, señora, señor. Y ya ubicados allá por el 400 a.C., el general Foción de Atenas, que además de ser un brillante general ateniense, era orador. Los discursos de Foción eran claros, elegantes, llenos de patriotismo, didácticos, y en sus discursos
no existía la guarangada, igualitos a los discursos del Frente para la Victoria, señora, señor. Usted entiende la ironía. Y entonces Foción de Atenas, con estos discursos claros, elegantes, didácticos, llenos de patriotismo, Foción de Atenas tomó conciencia que el grave peligro que enfrentaba la Grecia de su tiempo era Filipo II de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, porque Filipo II de Macedonia era un hombre que conocía perfectamente de táctica y de estrategia, era un estudiante de filosofía, era un eximio político. Filipo II de Macedonia, el entonces papá de Alejandro Magno. Y Foción de Atenas era consciente que la Grecia, esa Tebas, esa Esparta y esa Atenas de su tiempo ya no era la Esparta, la Tebas y la Atenas gloriosa. Y entonces quería advertir sobre el peligro que significaba Filipo II de Macedonia para Grecia. Estudiaba profundamente los discursos y cierta vez un insolente de los griegos, un tal Eudoxo, famoso por sus bravuconadas, famosos por sus guarangadas y por su burla cruel, descarnada y obscena, al pasar frente a la casa de Foción y viendo que estudiaba, le dice de manera burlona y con crueldad, le dice: ¿qué estudias tanto, Foción, tu discurso en tu lámpara? Y Foción de Atenas contestó: a fe mía, Eudoxo, que las lámparas no saben de ti y de mí las mismas cosas. Y seguramente usted en su casa, señora, señor, se estará preguntando qué tiene que ver el título del programa de hoy, algo sobre el buen gusto, y estas 5 civilizaciones clásicas que hemos compartido con todos ustedes al principio del programa, con la actualidad política argentina. Habíamos dicho al principio, usted recordará, señora, señor, que la civilización es el conjunto de ideas, ciencia, artes y costumbres que caracterizan a una nación, a una región y hasta un continente en una época determinada de la historia, y que cultura es el haber resultante, la sabiduría resultante de ejercer el entendimiento del hombre sobre los conocimientos que proporciona la civilización. Como el título del programa de hoy es algo sobre el buen gusto, fíjese usted, señora, fíjese usted, señor, que nosotros no hemos definido qué es buen gusto, simplemente porque nos parece que es de mal gusto definir qué es el buen gusto. Hablo de la definición con el criterio lógico de definición, es explicar un concepto por el género próximo y por la diferencia específica, pero si no queremos o no podemos definir qué es el buen gusto, pues entonces lo vamos a describir, como hacía Santo Tomás de Aquino, que había aprendido de su maestro Alberto de Sajonia allá por el año 1240 y monedas en la Universidad de París, y es claramente reflejado en la Suma Teológica. Cuando Santo Tomás le cuesta definir un concepto, pues comienza a describirlo. Y entonces nos parece oportuno decir que el buen gusto no es saber sobre muchos libros, saber sobre arte o saber sobre buceos. Eso será un hombre culto, eso será un hombre erudito o enciclopédico, según se decía allá por el siglo XVIII. Tampoco buen gusto es el refinamiento en la comida y en la bebida. Eso será una elevación del placer, que siempre debe ser informado por el alma, porque cuando el placer es informado por el alma, esto es propio de un hombre culto, porque si no, el placer es instinto. Tampoco creemos que el buen gusto sea haber viajado mucho. Ya decían los griegos, si quieres conocer el mundo, conoce primero tu aldea. Tampoco creemos nosotros, señora, señor, que el buen gusto sea propio de los reyes, de los nobles o de los ricos. No creemos que esté en un cargo, en una clase social o en un estado de la cuenta bancaria. ¿Cuántos reyes,
cuántos nobles y hasta cuántos ricos son de pésimo gusto o son famosos por su mal gusto. Simplemente creemos que el buen gusto es un estado del alma que luego de haberse conocido a sí misma y por el respeto a los demás, es medida y prudente en aquello que hacemos y en aquello que decimos. Porque si la fanfarronería, porque si la ostentación, porque si el exhibicionismo es el clásico ejemplo de mal gusto en aquello que hacemos, la palabra medida, oportuna, prudente y hasta conveniente, es aquella palabra que nos denota, que nos demuestra qué gusto tiene cada persona. Esa palabra oportuna, esa palabra conveniente, esa palabra medida, esa palabra de prudencia es la que debe usarse en la familia, en la escuela y hasta en la sociedad política. Y es sabido que a los discursos del Frente para la Victoria, discursos tales como los de Ebe de Bonafini, Luis de Lía, Aníbal Fernández y hasta Carlos Zanini, entre otros, se los hace indudablemente los libretistas de Drácula, Frankenstein, La momia y El hombre lobo. Pero si realmente es lamentable que en el uso de la palabra usted, señor Intendente don Mauricio Macri, haya proferido el piropo que ya todos hemos escuchado para una mujer que después tuvo la valentía de pedir perdón, lo que realmente es triste es que después de 11 cadenas nacionales, señora Presidenta, doña Cristina Fernández, usted que es la primera magistrada de la Nación, lo que realmente es triste es que a usted le preocupe tener duro el intestino y no le preocupe tener duro el alma frente a tanta impunidad, a tanta delincuencia, frente a tanta inflación y frente a tanta pobreza y marginación social que hoy padece la República Argentina. Primer tema de la agenda nacional, las 24 estancias que compró el empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz. Por el número y por el estado multimillonario del empresario Lázaro Báez, juntamente con otros popes de la corrupción del Frente para la Victoria, tales como Lázaro Báez, que acabamos de nombrar, Cristóbal López, Ricardo Jaime y Antonini Wilson, entre otros. Me parece que esto se denuncia solo, se comenta solo, y por la decadencia es hasta normal, entre comillas, que esto suceda por estos tiempos en la Argentina. Pero si esto es decadente, la fortuna de Lázaro Báez, entre otros del Frente para la Victoria, lo realmente preocupante es que los jóvenes de la Cámpora, que son revolucionarios frente al Fondo Monetario Internacional, son revolucionarios frente al capitalismo, no son revolucionarios frente a la corrupción del Frente para la Victoria. Y sencillamente por esos tiempos no lo son porque ya son socios en la corrupción del Frente para la Victoria, según el estado de las cuentas bancarias de Guado de Pedro, entre otros, de los jóvenes de la Cámpora. Segundo tema de la agenda nacional, el señor Carlos Zanini, secretario legal y técnico, señora, señor, en el discurso del domingo próximo 27 de abril, recordando el triunfo de don Néstor Kirchner sobre el expresidente o candidato Menem, dijo que el establishment se veía obligado a elegir entre Carlos Menem y Ricardo López Murphy, pero con Néstor Kirchner le salió un grano en el traste, por decirlo de manera elegante. Usted recuerda la palabra que usó. Tratamos de usar este sinónimo. Y lo bueno es del caso que más allá de las palabras poco felices a que nos tienes acostumbrado el Frente para la Victoria, señor don Carlos Zanini, lo cierto es que el expresidente Néstor Kirchner y la actual presidenta Fernández, el matrimonio Kirchner fue a 7 elecciones con el entonces presidente don Carlos Saúl Menem integrando sus boletas, y el actual senador don Carlos Saúl Menem en el Senado de la Nación siempre le da los votos al
Frente para la Victoria. Ahí no es el innombrable, como usted lo mencionó, señor Carlos Zanini, secretario legal y técnico. Tercer y último tema de la agenda nacional. Los intelectuales de Carta Abierta han dicho que el señor gobernador, don Daniel Scioli, no es un candidato pertinente para el Frente para la Victoria. Más allá de este pensamiento de los intelectuales de Carta Abierta, les decimos que es propio de la inteligencia advertir el error, es propio de la inteligencia aclarar el error y es propio también de la inteligencia tratar de solucionar un error. Si la inteligencia aclara, evita y hasta trata de solucionar un error, no estamos frente a un hombre inteligente, estamos frente a un intelectual. Los intelectuales de Carta Abierta, los autodenominados intelectuales de Carta Abierta, no han advertido los errores del gobierno del Frente para la Victoria y justamente como no los han advertido, son incapaces de solucionarlo. Esta es una de las causas por las cuales el Frente para la Victoria en el año 2011 tenía el 54% de los votos y hoy llega a una intención de voto del 28,5%. Pero acá dentro del programa no hable más el doctor Mariano Saubidet. Como el título del programa de hoy fue o es algo sobre el buen gusto, queremos compartir nuevamente con ustedes que en el uso de la palabra, en el respeto de las palabras y en la palabra de respeto, las 5 palabras mágicas deben usarse en la familia, en la escuela y en la sociedad civil y política. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y que también hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Que hable el gaucho Martín Fierro y José Hernández y Martín Fierro. En la segunda parte del Martín Fierro, cuando el viejo Vizcacha, ese personaje pícaro, astuto, ladino y hasta medio zaino de la obra inmortal de José Hernández, el Martín Fierro, el viejo Vizcacha en el canto 15, segunda parte, así le habla al hijo segundo de Martín Fierro. Insisto, el viejo Vizcacha, segunda parte de Martín Fierro, canto 15, estrofa 12. El que gana su comida, bueno es que en silencio coma. Ansina vos ni por broma querrás llamar la atención. Nunca escapa el cimarrón si dispara por la loma. Y yo he querido de perlas esta página de la filosofía clásica para compartirla con usted, señora presidenta, doña Cristina Fernández, porque el Frente para la Victoria nunca ha tenido palabras de buen gusto y por eso con frecuencia se los ve insolente, porque el Frente para la Victoria no ha tenido buen gusto en el uso de los bienes del erario público y por eso son frecuentes los casos de corrupción, porque el Frente para la Victoria no ha tenido buen gusto en creerse dueño del poder político y eternos en el poder político. Por eso se los ve en la loma política de la soberbia. Y es esta la causa central por las cuales han perdido tantos, pero tantos votos. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.